canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Le damos la bienvenida a la gente que está en el chat. Gregorio Martínez, Manuel Martínez desde el Bronx, Gregorio Martínez desde Allentown, Pensilvania, Carlos Rojas y Juana Rojas, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón, desde Caracas, Venezuela, Fernando Almanzar, desde New York, Freddy Ureña, desde Lawrence, Nelson Herrera, Luis Mejía, desde Londres, Santo Ventura, desde Londres también, Inglaterra, José Ramos, de Union City, New Jersey, Luis Mejía, Ramón Medina, desde Montreal, José González, desde New York, Joe Bass, desde Atlantic City, Domingo Baret, de San Pedro de Macorís, Nativo Estudio, de New York, Miki de los Santos, en Boca de Yuma, en Higüey, Javier López, Juan Acevedo, desde North Carolina, Erasmo Ramírez, de New York, Fernando Peña, Francisco Peña, el pastor Francisco Peña, saludo hermano, bendiciones. Freddy García, desde Valverde, Félix Reynoso, Claudio Mateo, Gregorio Martínez, Enduro Alex Tarusa, Ramón Antonio, Gregorio Martínez, Jovino Valenzuela, y a toda la gente que van metiéndose en el chat. Las bendiciones para todos ustedes, los buenos días y buen provecho. Bueno, señores, ustedes saben que ayer se le dio apertura a la 81ª Asamblea General y hay muchas informaciones interesantes respecto de prensa. Por,
por ejemplo, ¿qué fue? Se fue momentáneamente la señal. Bueno, eh, salieron en algunos medios de comunicación la información de que el presidente Luis Abinader, en su discurso de apertura de la Asamblea, manifestó que él garantiza la libertad de prensa. Yo debo corregir, yo debo hacer una corrección. Lo que garantiza la libertad en un país organizado es la Constitución. Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción. Lo que garantiza la libertad de expresión y las libertades en sentido general de un país cualquiera son precisamente la Constitución y las leyes, y no la voluntad omnímoda de ninguna persona en términos particulares. Entonces, ¿por qué es que estos individuos se muestran como si ellos fueran una especie de faraones, como si fueran una especie de reyes? Porque yo recuerdo a Joaquín Balaguer diciendo que en sus manos no iba a perecer la democracia. Entonces, la democracia no se pierde en las manos de un individuo, la democracia se pierde precisamente cuando el fundamento de ella no se cumple. ¿Y cuáles son los fundamentos que tiene la democracia? Precisamente el cumplimiento cabal de lo que le da origen y lo que le da el fundamento, que es precisamente el respeto de los derechos individuales de todas las personas, de todos los ciudadanos, del país y del extranjero. Porque si no lo sabían, si no lo saben, las personas que ven este programa, que lo sepan, que todos los extranjeros, de conformidad con la Constitución de la República, tienen los mismos derechos que los ciudadanos dominicanos, con excepción de los derechos de elegir y ser elegidos, y con el derecho de votar. En los demás aspectos, sobre todo en los aspectos de derechos humanos, los ciudadanos extranjeros en la República Dominicana tienen las mismas prerrogativas y los mismos derechos que los ciudadanos dominicanos. Quería hacer esa salvedad y esa disquisición, porque hay gente a veces que no entiende ni comprenden cuál es la situación. Bueno, parece que hoy tenemos un problema igualito que de antes de ayer con el asunto de la plataforma de YouTube y con el Wi-Fi. Pero nada, seguiremos haciendo el programa a los fines de que más tarde, grabado ya, pueda ser subido a la plataforma de YouTube y la gente pueda seguirlo y verlo en otro momento. Pues nada, también se dijeron allí otras cosas. Por ejemplo, se dijo que un gobierno que le teme a la prensa, le teme a la verdad. Nada, esa es una ecuación que responde estrictamente a los postulados de la libertad. Un gobierno que le teme a la verdad, que le teme a la prensa, le teme a la verdad. Y hay que, con
con los criterios que se manejan aquí sobre, sobre noticias falsas, hay que entender que las noticias falsas son parte del esquema que hay que manejar dentro de lo que es la libertad de prensa y la libertad de opinión. Porque, como decía un viejo refrán, el cojo y el mentiroso no van lejos. Y las noticias que son falsas, aunque pueden crear expectativa en el momento en que son difundidas, pero luego la gente puede determinar que lo que se dijo en un momento dado no era verdad. Y va a desaparecer tal como desaparece el relámpago en medio de una noche oscura. Entonces, no hay por qué temerle a las verdades, ni a las mentiras, ni a la forma más peligrosa de la mentira, que son las medias verdades. Porque en un mercado de la palabra, en un mercado de la opinión, en un mercado de conciencias, donde mucha gente está dispuesto a vender su conciencia, a vender su opinión, a vender la percepción de las cosas, es muy peligroso tener en sus manos la verdad. En este país, señores, de tener la verdad en las manos o tener la razón es un peligro, porque hay miles de individuos y mecanismos, tanto del sector privado como el Estado, para de alguna manera combatirte. Entonces, se le teme a la verdad. Se le teme a la verdad. ¿Y por qué se le teme a la verdad? Bueno, porque está establecido desde el punto de vista de, de las leyes de la dialéctica, que donde quiera que existe algo, existe el contrario. Unión y lucha de contrarios. Contradicción de contradicción. Entonces, para que exista la oscuridad, tiene que existir la luz. Para que exista la verdad, tiene que existir la mentira. Para que exista el dolor, tiene que existir la alegría. Y así por el estilo. En todas las circunstancias de la vida, necesariamente esa unión y lucha de contrarios y la contradicción de contradicción se manifiestan de manera permanente. Entonces, no hay por qué temerle a la oscuridad si usted tiene posibilidad de prender una luz. No hay por qué temerle a la mentira si usted tiene la verdad en las manos. Entonces, total, léanse el Eclesiastés, que aparece en la Biblia, que son las reflexiones más profundas del rey Salomón respecto de que en el mundo hay tiempo para todo y todo está bajo la luz del sol, y que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para vivir y tiempo para morir. Que por cierto, quiero enviar mi más sentido pésame a la familia
de Vicente Sánchez Varé. Vicente Sánchez Varé fue un gran amigo, sobre todo un gran amigo de mi familia. Mi hermano Héctor y Vicente se trataban como hermanos. Y Vicente fue un individuo, un gran político, con mucha inteligencia. Y defenderse. Por eso es que yo vivo diciendo que aquí ahora mismo un grupo de ñoños, que dicen de ellos cualquier cosita y de una vez salen a poner una querella. Señores, contra Vicente Sánchez Varé en este país se hicieron las tramas más asquerosas. A Vicente Sánchez Varé querían pegarle que una granada que se tiró, que se cayó por accidente en la Junta Central Electoral, por permitirse que gente armada entraran al recinto de la Junta Central Electoral y explotó una granada en medio de una reclamación que Vicente hacía porque lo despojaron al PRD y a él lo despojaron de algunas candidaturas que habían ganado, los fraudes que hacía Balaguer. Y entonces fue allí a la Junta Central Electoral a reclamar sus derechos. Y en medio de la audiencia en la Junta, en medio de repepero de gente que había ahí, bueno, pues sonó el clink de un espoleta que se le quitó a una granada, que yo creo que fue algo accidental, porque la Junta estaba llena de PRDistas, incluso varios PRDistas murieron en ese episodio. Y hubieron de una vez gente que comenzaron a decir que Vicente Sánchez Varé, que uno de sus guardaespaldas, y que él fue el autor de ese atentado en que murieron varias personas en la Junta Central Electoral. Esas fueron de las pocas cosas que dijeron de Vicente, porque de Vicente dijeron otras cosas. Entonces, yo tengo necesariamente que decir que le doy mi más sentido pésame a la familia de Vicente Sánchez Varé. Señores, Vicente Sánchez Varé, sin hacer escándalo y sin hacer bulla y sin nada, cuando era director general de aduanas en el país, sacaba un dinerito para ayudar a determinada gente y nunca dijo que lo hacía, ni nunca pidió que nadie le reconociera las cosas que hacía. Ese era Vicente Sánchez Varé, hombre guapo, que fue senador, fue diputado, director general de aduana, secretario de Interior y Policía. Y Vicente Sánchez Varé no acumuló los millones que acumularon otros dirigentes de otros partidos políticos. Y su familia fue vilipendiada, su familia fue... Señores, cuando el PLD sacó el álbum de la corrupción, a su hermano Lorenzo lo acusaron de corrupción y Lorenzo Sánchez Varé murió en condiciones realmente precarias, donde para comprar medicina tuvieron algunos amigos que meterle la mano y ayudarlo, y a Vicente y a Lorenzo lo acusaron de corrupción. Leonor Sánchez Varé
una de las mujeres más fajadoras que tenía el PRD. La acusaron de todo, porque aquí en este país se la cogen con alguna gente y con algunas familias, y entonces solamente el tiempo finalmente puede aclarar las cosas. Pronto la familia Sánchez Baré tendrá que hacer una determinación de heredero y determinar y decir qué fue lo que Vicente dejó para su esposa y sus hijos. Pero así es la vida. Así es la vida. Otro tema importante que uno no puede dejar de referirse es el siguiente. Ayer el Partido Revolucionario Moderno hizo una rueda de prensa presidida precisamente por el presidente de ese partido, el señor Paliza, y también emitió un comunicado que fue publicado en varios medios de comunicación, en la cual se desliga de los acusados de narcotráfico y que en algún momento han pertenecido a esa organización política y también han pertenecido al gobierno de Luis Abinader. Ese tipo de actuaciones son actuaciones dolorosas, por una razón muy sencilla, señores. Todo el mundo no sabía en el PRM a qué se dedicaban, por ejemplo, el regidor Yeye. Todo el mundo en el PRM no sabía a qué se dedicaba el señor Gutiérrez, de allá de Santiago. Todo el mundo en el PRM no sabía a qué se dedicaban los otros regidores y diputados que han estado relacionados con actos reñidos con la ley. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo conocía de sus actividades y todo el mundo se benefició de alguna manera de las actividades de esos individuos y los aportes que hacían al partido. Entonces, no se trata de venir ahora con una simulación de una rueda de prensa decir que cada quien es responsable de sus actos. Eso no hay que explicarlo, porque eso está establecido en la ley. Cada quien es responsable de sus actos. Ahora bien, de los actos de carácter criminal de esos individuos, no así de los actos políticos, porque los partidos políticos tienen necesariamente que ser responsables de tener en sus filas a individuos que estén relacionados con actividades ilícitas. Entonces, no basta con una rueda de prensa, no basta con un comunicado. Creo que los partidos políticos en sentido general en la República Dominicana tienen que darse un purgante y tienen que comenzar a expulsar gentes. Eso soy yo planteándolo. Yo sé que no van a hacer nada de eso. No lo van a hacer. Sobre todo
porque sería como prejuzgar. Una persona expulsada de un partido, inmediatamente hay que cuestionar el porqué. E inmediatamente se lo estarían entregando para que sean perseguidos, juzgados y condenados. Entonces, no. Lo que se trata es de que cuando una persona llega, yo en mi oficina, usted sabe cómo yo actúo en mi oficina, que llega una persona buscando mis servicios profesionales y yo cojo su cédula y lo depuro, inmediatamente yo sé quién es, qué hace, a qué se dedica, quiénes son sus familiares, y de esa manera yo puedo tener una idea y tener un concepto claro de si acepto a esa persona como cliente o no, o si el caso que lleva merece que sea atendido. Entonces, ¿por qué los partidos políticos? Señores, la Junta Central Electoral, al momento de registrar una candidatura, la gente tiene que llevar un papel de no antecedentes penales y debería llevar otro tipo de documentos. Entonces los partidos políticos están en la obligación, desde el punto de vista moral, de presentarle al país que tienen una nómina, que tienen un padrón de gentes que merecen la confianza de los electores. Yo repito, reitero, que yo estoy arando en el desierto porque no lo van a hacer. Cuando ocurren hechos como los que han ocurrido recientemente, entonces es que vienen a desgarrarse la ropa, vienen a quitarse el velo y a darse golpe de pecho. Entonces, eso es parte de la historia de este país. Preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa las falsas noticias. Si son falsas, no son noticias. Esa es una contradicción, porque la lógica no puede entender que una noticia sea falsa. Si es falsa, no es noticia, porque las noticias son la historia reciente y la historia son las noticias viejas. Entonces, que le preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa las noticias falsas. Y menciona, eso sí, el deterioro de la libertad de prensa en los Estados Unidos, que es algo realmente preocupante, porque lo que hemos visto últimamente en los Estados Unidos es para preocuparse. De la misma manera que es preocupante que el presidente de los Estados Unidos amenace con matar a miembros de Hamas si siguen las ejecuciones en Gaza. Pero las mayores barbaridades en Gaza
no la ha propiciado jamás, la ha propiciado el ejército israelí. Y Donald Trump no ha amenazado con matar a Netanyahu ni a los jefes militares de Israel. Otro aspecto que es significativo y que merece también que le demos cobertura, dice Luis Abinader que la libertad de prensa es clave para la democracia. Y yo quiero invertir los términos. La democracia es clave para la libertad de prensa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque posiblemente la democracia se pueda evaluar de conformidad con el respeto que exista para la libertad, no solamente de prensa, sino de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en sentido general. Entonces, por eso quiero variar los términos. Se firmó un convenio en la sala segunda con la Sociedad Interamericana de Prensa y se destacó la tolerancia que existe en el país y habló de la ley que impulsa en el Congreso. Yo pregunto, ¿cuál es la tolerancia que hay en el país? Pregunto. La tolerancia de ir y agarrar presa a la tora y esposarla a una mujer, a una dama, por la forma en como ella ejerce su derecho de opinar. La forma en como agarraron preso a Ángel Martínez y le han hecho como 10 procesos diferentes, esposado con un grillete y trancado allá en el Palacio de Justicia. Esas son la tolerancia que existe en el país a la libertad de prensa. Eso no quiere decir bajo ningún concepto que yo haga causa común, que apoye, que haga mía cualquiera de las cosas que digan esos comunicadores. No es a eso que me refiero. Es que yo hasta con mi vida apoyo la libertad que tenga cada quien para decir las cosas en las formas en que la dicen. Sean mentiras o sean verdades, ¿eh? Porque es que yo no tengo por qué evaluar si lo que dice alguien es mentira o es verdad. El riesgo que corre el mentiroso es que pierda el prestigio y nadie lo escuche y nadie lo vea. Ese es un riesgo que corre cada quien que coge un medio de comunicación, un micrófono para hablar. Verbigracia, yo me pongo de ejemplo. ¿Por qué yo tengo un medio de comunicación que tiene tanta gente que me sigue? ¿Por qué será? Porque yo soy un mentiroso. Porque yo emito noticias falsas. Es más, yo no doy noticias, yo no hago noticiero aquí. Yo analizo hechos. Yo analizo circunstancias. Yo analizo conceptos. Yo no vengo aquí a dar noticias, porque yo no soy un noticiero y yo no soy un comunicador. Yo soy un analista político. Yo no voy a entrar como alguna gente. Yo lo que soy es comunicador. Y cuando yo termino mi papel de comunicador, entonces yo soy político. Ese no es el término mío. Yo soy político. Y ejerzo la política. Y analizo la política.
y las opiniones las doy conceptualmente desde el punto de vista del análisis político. Entonces, ¿cuál es la tolerancia que existe en el país? Pregunto yo. ¿Cuál es la tolerancia que hay? Porque es que no se trata de tolerar, no se trata de tolerar, se trata de aceptar, de cumplir la Constitución de la República y permitir que cada quien diga lo que entienda que debe decir. Porque la tolerancia es otra cosa. La tolerancia es otra cosa. Cuando hay algo que no se puede hacer y usted lo hace y se lo permiten, entonces eso es tolerancia. Pero si en virtud del derecho que te consagra la Constitución de la República y las leyes, usted emite opiniones, eso no es que hay tolerancia. Eso sencillamente es el ejercicio de un derecho. Entonces, ay, que en el país hay tolerancia. Sí, yo vi la tolerancia. Ángel Martínez posado en la espalda y subido a empujones por una escalera y pararon un barco en medio del mar para ir y rodearlo de barcos de la marina y sacarlo esposado de ahí. Esa es la tolerancia. O ver el episodio cuando a la señora, a la tora, la cogieron y la metieron presa y le pusieron esposas. Eso es la tolerancia a la que nos estamos refiriendo en el país. Pregunto, ¿esa es la tolerancia? La tolerancia es de decir públicamente que hay un grupo de comunicadores que están siendo investigados por extorsión y chantaje, cuando todo el mundo sabe que eso es mentira. Eso es mentira. Aquí pueden haber alguna gente que digan tener alguna información de alguien, sobre todo la gente que se porta mal. Porque como dice mi amigo Juan TH, la gente que se porta bien va al cielo y la gente que se porta mal va a todas partes. Entonces hay gente que se porta mal. Y si a alguien le cae en la mano esa actuación que no es buena, entonces para que no difundan la información es posible que se trancen y den unos cuartos, pero no es porque se portan bien, porque el que se porta bien no tiene que darle dinero a nadie para que no digan lo que... Es decir, que ese es el término. Entonces no hay tolerancia. La tolerancia es otra cosa. Cuando hay tolerancia es cuando se acepta algo que no está bien. Entonces no puede hablarse aquí de tolerancia. Vamos a dar un pequeño cambio institucional y cuando regresemos vamos a tratar otro tema porque no vamos a hablar con los amigos por la vía telefónica porque no estamos en el aire en YouTube y por vía de consecuencia poca gente a lo mejor ha seguido el programa de manera directa a través de Teleradio América porque la mayoría de la gente lo ve en la plataforma y en el podcast. Vamos al cambio y regresamos de una vez.
Teleradioamérica se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradioamérica y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradioamérica, siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradioamérica pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia. Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com. Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Bueno, estamos de regreso aquí con todos ustedes, pidiéndole las excusas del lugar. Me ha llamado mucha gente de los Estados Unidos y de Europa, preocupados, querían saber si era que había pasado algo. Pues no, sencillamente son asuntos de carácter técnico que van a ser corregidos prontamente. Y el programa se está grabando y se va a subir a la plataforma de YouTube para que la gente pueda verlo diferido en cualquier momento. Cuenten con eso. No ha pasado absolutamente nada de que haya que lamentar. Ustedes recuerdan en esta semana que yo hablé de la UAS y dije una serie de cuestiones que están ocurriendo en la UAS. Señores, en la UAS hay gente que está pensionada con más de 100,000 pesos y están trabajando en otras áreas del gobierno. Y ustedes saben bien que está establecido por ley que usted no puede aparecer en dos nóminas. Si usted está pensionado, está pensionado. Y si consigue otro trabajo, tiene que suspenderse entonces el pago de la pensión. Pero con la UAS no pasa eso. Con la UAS, lo mismo, señores, que los empleados de la UAS, que tienen su sindicato y tienen su ARS
Y yo le dije a ustedes en días pasados que la UAS hay un plan oculto tratando de privatizarla en todo el sentido de la palabra. Ya hace un tiempo que tuve un problema serio en la UAS porque crearon un grupo en la UAS que le llaman los topos. Los topos, a alguien se le ocurrió que la UAS tenía que formar un grupo interno, una especie de policía interna de la UAS, para controlarlo todo y tener la represión interna dentro de la UAS. Bueno, pues en una ocasión, mi hijo mayor, que estudiaba en la UAS, tuvo un problema con unos guardianes de esos que tiene la UAS, y le cayeron 3 de esos individuos a mi hijo, y le rompieron los radios de comunicación en la cabeza, porque le cayeron a golpe los 3. Y mi hijo los enfrentó a los 3. Y a uno de ellos no le fue muy bien. Bueno, pues el asunto es que yo voy a la universidad a preguntar qué fue lo que pasó. Que mi hijo iba conduciendo su vehículo por una de las calles de la UAS y llevaba la música de su carro supuestamente alta, pero eso es mentira, porque mi hijo ni siquiera baja el vidrio de su carro, porque tiene aire acondicionado y no tiene por qué bajar. Además, mi hijo no es un seguidor de música de reggaetón ni de nada de eso. Mi hijo no. Bueno, pues el tema es que yo fui a la UAS y creé una situación allá porque tienen un departamento de seguridad interno dentro de la universidad. Reitero, que le llaman los topos. Le llaman los topos. Un servicio de caliezaje y de represión interna en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso es parte de la represión que hay en la universidad y de los planes que hay de privatizar la UAS. Bueno, pues en el día de ayer, una persona ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un arma de fuego y le disparó a 2 miembros de los topos. Ustedes pueden estar seguros de que ese joven entró con esa arma a la universidad y le disparó a esos tipos. Ustedes pueden estar seguros de que esos tipos lo cogieron y le dieron golpe o lo humillaron, lo cogieron y lo volvieron nada. Entonces ese muchacho, a lo mejor viéndose que sus derechos lo vulneraron y no tenía a dónde ir a reclamar nada, bueno, pues buscó por su propia vía hacer justicia. Y fue y le entró a tiro a los 2 tipos eso. Entonces, eso es muy grave, señores. Eso es muy grave, porque yo recuerdo que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se produjeron algunos incidentes, pero por problemas políticos entre los grupos políticos en los años 70. Pero no como eso que estoy, no como eso. Señores, la UAS, antes, cuando yo era estudiante, yo recuerdo que cuando se acababa la comida en el comedor económico y nos quedábamos sin comer, nosotros íbamos ahí cerca de las ruinas
donde había una señora que le decía, se llamaba Pimpa, doña Pimpa. Íbamos donde Pimpa a matarnos el hambre. Y Pimpa nos servía frito de plátano verde, o guineo, o plátano maduro, con espagueti, con salami, con cualquier cosa, para uno mitigar el hambre. Y habían algunos estudiantes que no tenían dinero para pagarle a doña Pimpa, y ella le fiaba, y muchas veces también le daba la comida, y ellos se las retribuían haciendo algunas labores de las que ella tenía en su comedor que tenía ahí en la universidad. Ya nada de eso existe, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo contratos con empresas privadas para poder vender las cosas que se vendían dentro de la universidad. A lo mejor usted encuentra dentro de la UAS a McDonald's o a Kentucky Fried Chicken, o encuentra ahí a Wendy, o encuentra a las empresas que venden helados y las que venden pizza Hut, todo, porque es que la UAS va por un proceso, señores, un proceso privatizador. Lleva un proceso privatizador. Yo recuerdo, señores, que en la Facultad de Odontología en la UAS habían servicios odontológicos gratuitos para la gente, y le servían a los estudiantes de odontología para sus prácticas. Todo eso ha desaparecido en la UAS. Y si actualmente se encuentran, entonces tú puedes estar seguro que le cobran a la gente para extraerle una muela o para hacerle cualquier trabajo bucal. Y de esa manera, nosotros, siendo estudiantes de Derecho, en la Facultad de Derecho, teníamos un consultorio legal gratuito para la gente que no tenía abogado y que no podía pagar un abogado. Todo eso desapareció en la UAS. En la UAS lleva un proceso acelerado de privatizarlo todo. Y finalmente, el objetivo final es privatizar la UAS. Y eso a mí me preocupa grandemente. No por mí, ni por mis hijos, que ya son profesionales la mayoría. El único que me falta es Rodrigo Alejandro, el más pequeño, que está terminando el bachillerato, pero tengo la posibilidad de inscribirlo en un centro educativo privado donde él quiera. Si quiere ir a la UAS, pues yo lo apoyo que vaya a la UAS, pero si no quiere ir a la UAS, yo haré el esfuerzo necesario para que pueda estudiar en otro lugar. Pero me preocupa, porque reitero que los pobres de este país, la única opción que tienen viable, si quieren estudiar, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque el Estado Dominicano no le ofrece ninguna otra posibilidad. Entonces hay que preservar la UAS. Me llamó precisamente ayer un amigo que duró más de 30 años siendo profesor en la UAS, y que al ver el programa donde yo hacía la denuncia, me llamó por teléfono para solidarizarse con los conceptos emitidos y también darme otras informaciones respecto de la situación que se está dando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que necesariamente la gente que nos duele la UAS, el movimiento renovador, señores, que le puso freno a las acciones vandálicas
del Estado tratando de sumir la universidad en un caos, en una crisis. Señores, aquí la UAS tuvo que hacer un proceso de protesta por $500,000, $500,000, la lucha del $500,000 en los años 70. Señor, Héctor Cabral Ortega daba clases de gratis en la universidad durante el periodo donde Balaguer la sometió a la que no le daba el dinero de la UAS en el presupuesto, no le daba el dinero de maldad. Y hubieron profesores que dieron clases de gratis en la universidad. Esa no es la situación actual de la UAS. No importa la cantidad de dinero que se le dé a la UAS, siempre estará inmersa en crisis porque hay que aumentarle el salario a todos los profesores. Señores, dar clase en la universidad o en cualquier universidad no es una forma de vivir. Señores, eso no es una forma de vivir, eso es por vocación. Yo fui director de escuela de Derecho en Unicaribe y di clases muchísimos años en Unicaribe. Y yo daba clases para vivir de eso. No es posible vivir de eso. No es posible, a no ser que usted se dedique a dar clases por la mañana, de tarde y de noche. De otra manera no hay, porque el magisterio en este país no se paga, con excepción a los profesores de la ADP, que veo que aquí, por cualquier quita paja, se van a una huelga y dice que paralizan clases en Tenares en reclamo de arreglo de escuelas. La ADP informó que es por hoy y mañana en 44 planteles y amenaza con extender protesta el lunes y paralizar docencia en todo el Nordeste. Dice también nombrar maestros. Esa era la función